El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos todos nuevamente a Diálogo Mayor. Este es su programa institucional de la Universidad del Rosario, en donde hemos abierto la agenda informativa y comunicativa para los colombianos. Aquí hemos tenido temas de ciencia, de tecnología, de arte, de cine, de televisión, que nos interesan como ciudadanos. Bien, hoy tendremos un tema muy interesante, el tema de las adopciones, la posibilidad de adoptar o de ser adoptado. Ese es un tema muy polémico y particularmente lo han tratado los medios, diría yo, de manera muy veloz, muy rápida, y eso ha generado algún tipo de desinformación y polarización. Para tal efecto, hemos invitado 3 expertos y conocedores de este tema de la infancia, de la adolescencia, de la capacidad y la posibilidad de adoptar. Tenemos en estudio, por supuesto, bienvenidos nuestros invitados. Tenemos a Eduardo Franco, subdirector de adopciones del ICBF. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Nos encanta que esté aquí el ICBF. También tenemos a Elena Martínez de la Fundación FANA. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos hablando también con María Cristina Buitrago, es coordinadora misional de la Fundación CRAN. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues bien, para ponernos un poco en sintonía y entender este proceso, queremos preguntarle directamente a Eduardo, hoy, ¿qué significa adoptar? ¿Cuál es la lectura de la adopción hoy? Bueno, la adopción es la medida de protección por excelencia, porque a través de esa medida y bajo la suprema vigilancia del Estado se busca devolver una familia a quien la perdió. Sobre todo devolver una familia en aquellos casos en los cuales esa familia biológica, que es la llamada a cuidar del niño, ha fallado, ¿sí? Entonces, sobre esa base, esa medida está destinada a restablecer quizá el derecho más caro que puede tener un niño, una niña o un adolescente, que es poder crecer y vivir en una familia. Perfecto. En este momento Colombia, desde la Constitución Nacional, las convenciones nacionales e internacionales y el mismo Código de Infancia y de Adolescencia, digamos, da todo un marco jurídico y administrativo, además de la normativa propia del ICBF, facilitando este proceso. Claramente es quizá de los programas más reglamentados que tiene en la actualidad el Estado, parte de una base incluso supraconstitucional, porque son convenios internacionales los que definen esa figura de la adopción y la prioridad y todas las reglas a través de las cuales se debe desarrollar esa adopción. La misma Ley de Infancia y Adolescencia la define como una medida de restablecimiento de derechos que adopta el defensor de familia, pero también como una medida de protección, porque es el Estado, junto con las instituciones autorizadas, quien opera el programa y quien es el responsable directo de asignarle familia a los niños, partiendo de la base que no existe como tal un derecho a adoptar, sino que existe un derecho del niño, niña o adolescente a crecer en una familia. Eso creo que es importante y sobre eso luego volveremos para dejarlo más claro. María Cristina, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera que me explicara y le explicáramos a los televidentes que este proceso de la adopción sin duda es un proceso de protección de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, como lo ha mencionado Eduardo, para tener una familia. Hablemos, ¿cuál es el concepto de familia hoy? Claro, el tema de familia también ha tenido unos cambios importantes y en el sentido de la adopción es donde sentimos que ha sido más ligero, porque efectivamente la adopción es ese derecho que tiene ese niño a ser parte y protagonista de esta familia, es ese rol que tiene realmente de ser hijo en ese núcleo familiar. Efectivamente, ahorita nosotros, desde esta responsabilidad tan grande que tenemos en esta búsqueda de familias idóneas, como está determinado también por la ley, en todo este marco que también Eduardo explicaba, sí buscamos que sean familias idóneas. Acá no se trata de hablar que sean familias buenas o malas, familias perfectas. Buscamos familias idóneas que nos lo determina la misma ley y el proceso que nosotros tenemos que llegar. Y que sean familias que estén dispuestas a reconocer de dónde provienen estos niños. Estos niños llegan también con este cortocircuito a sus vidas a muy temprana edad, en donde han tenido unas pérdidas, en donde han tenido también que empezar a una construcción de unos vínculos. Y esas son las familias que nosotros realmente desde el programa de adopción estamos buscando.
familias con toda la tipología también social que existe de este tipo de familias, pero unas familias que estén decididas a prepararse, pero no solamente esta preparación es en el momento en que van a recibir a estos niños o que tienen una aprobación. Esto es un proceso de crianza y creo que esos son los retos que tienen las familias en todo el país o en el mundo. De acuerdo, pero hoy podemos pensar que una persona sola o una persona divorciada, una persona en una construcción distinta a la familia puede hacer solicitud para ser una de las personas, digamos, que hace los trámites para solicitar adopción. Sí, la ley establece que puede un adulto solo, la pareja, casada o que muestre convivencia. Lo que nosotros miramos sobre todo es que si es una persona sola o si es una pareja, cuenten con una red de apoyo que los guíe y que siempre los acompañe. Hay momentos en la vida que a uno lo llaman porque al niño le pasa algo y uno puede estar lejos o puede no salir de donde esté, que haya alguien que te ayude y que haya alguien que también te pueda aconsejar o decirte cómo debes tú asumir ciertas responsabilidades de la crianza que son difíciles, ¿cierto? La primera vez que el niño le dice a uno, mamá, ¿a mí por qué me dejaron y por qué soy adoptado? Es bueno que ella pueda hablar con su hermana o hablar con su mamá o con su marido y que tenga ese acompañamiento y ese apoyo, sobre todo afectivo, para poder llevar a cabo la labor que es la crianza, que creo que es la labor más difícil que todos tenemos que llevar. Por supuesto. Eduardo, eso significaría que, pensemos en los televidentes, una persona, un hombre de 35 años, hoy que tenga interés en hacer los trámites y en considerarse familia idónea para solicitar algún niño o niña en adopción o adolescente, ¿cómo se miden esos criterios de idoneidad? ¿Qué es lo idóneo aquí? Sí, en este caso lo que la ley señala, como lo decía Elena ahora, es que pueden adoptar en Colombia las personas solteras, los cónyuges, los compañeros permanentes o incluso el cónyuge o compañero permanente al hijo de su cónyuge o compañero permanente que tengan al menos 25 años de edad, al menos 15 años de diferencia entre adoptante y adoptivo y que tengan idoneidad física, mental, moral y social. Muy interesante, yo creo que ya está quedando claro y nos quedaron dos cosas muy claras. Uno, que esto es un derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso es fundamental. Esto no es un derecho de familia, sino de nuestros niños. Una manera de asegurarles una familia para una vida sana. Y segundo, que hay que cumplir idoneidad en ese concepto de hacer una solicitud. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y continuaremos con nuestros expertos entendiendo un poco más este tema que es de primer orden. Ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado de la semana es Derecho Civil, Derecho de Familia. El texto comprende el régimen jurídico de la familia, tanto en su origen y composición, matrimonio, sociedad marital de hecho, unión libre, sociedad patrimonial y uniones maritales especiales, así como las relaciones jurídicas que se generan entre todos los sujetos por virtud de la procreación y el imprescindible proceso de crianza. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo Mayor. Hoy tratando este tema tan interesante de las adopciones. Volvamos con Eduardo del ICBF para que nos cuente algo que creo que a todos nos ha interesado y que creo que es un avance en la legislación colombiana. Este proceso lo maneja, lo controla, el veedor es el Estado colombiano. ¿Cómo es este proceso? Digamos que ha sido así siempre, al menos desde el Código del Menor de 1989, el ICBF ha fungido como autoridad central en materia de adopciones. Lo que implica su tarea de autoridad central en materia de adopciones es que finalmente la misma ley, digamos, que le da la posibilidad o le da la capacidad de fijar las reglas a través de las cuales se desarrolla el programa de adopción, pero además desarrollar ese programa de adopción implica
que es a través de sus comités de adopciones en cada una de las 33 regionales y de los comités de adopciones de las 8 instituciones autorizadas que efectivamente se otorgan las idoneidades a las familias y se le asigna familia a esos niños. De acuerdo, ya digamos el tema del Estado nos queda ahí como parte de su responsabilidad y de su competencia, que eso me parece muy bien, porque es una manera, digamos, de asegurar de alguna manera la calidad de este proceso. Pero como el tiempo se nos va rápido, muy preciso, hablemos de datos. Hoy, ¿quiénes son niños que están en proceso de ser adoptados? Adoptables, ¿no? Creo que sería el término, o vulnerables, digamos, en este proceso. Con declaratoria de adoptabilidad. Con declaratoria de adoptabilidad. La declaratoria de adoptabilidad es una de las formas en las cuales se resuelven esos procesos de restablecimiento de derechos de los niños. En la actualidad en Colombia hay más de 10.900 declarados en adoptabilidad, de los cuales un poco más de 6.400 superaron la mayoría de edad, estando con la declaratoria de adoptabilidad, lo que significa que la diferencia de los 4.600 que tenemos allí presentes son todos niños que se encuentran por debajo de los 18 años de edad, pero por encima de los 10. Se consideran niños de características y necesidades especiales. Perfecto. Entiendo además que no es solamente el ICBF, digamos, la única entidad autorizada para adelantar estos procesos que son tan delicados, que hay más instituciones que adelantan o pueden desarrollar programas en estos procesos de adopción. Ustedes son unos de ellos. Sí. ¿Cómo adelantan las fases? Sí, nosotros somos una de las instituciones autorizadas. En este momento hay 8 instituciones autorizadas en Colombia para desarrollar el programa de adopción, 5 en Bogotá, 2 en Medellín y 1 en Cali. Debemos regirnos principalmente por los lineamientos que existen a nivel del programa de adopción y la ley 1098, donde existe toda una descripción de qué es la adopción, que es lo que Eduardo nos explicaba. Las fases, hay actividades relacionadas en esas fases principalmente. Una primera es la intención que tiene una familia en querer adoptar. Se inscribe, asiste, empieza a averiguar qué es en realidad el programa de adopción, un poco responder todas estas inquietudes también que hemos traído aquí a la mesa. Viene una primera fase que para nosotros es fundamental para el programa de adopción y es el carácter informativo. Es darles a las familias toda la información acerca de la realidad que existe en el programa de adopción, desde cuál es el proceso legal que debe seguir, que siguen estos niños, cuál es el proceso que una familia debe vivir, para que tengan realmente en ese primer proceso una reflexión de realmente esta es una alternativa de una forma de constituir familia. Viene posteriormente una erradicación de documentos. Eduardo nos decía que esa es también la forma en que vamos verificando la existencia de esta idoneidad a través de documentos determinados también por la ley. Y es con esa erradicación de esos documentos, también es el programa de adopción es uno en el país. Así tú tomas la decisión de hacerlo a través del ICBF o a través de una institución autorizada. ¿Los pasos son los mismos? Es el mismo. De acuerdo. Y tenemos también, eso ha permitido también hacer un mayor seguimiento a este proceso para que las familias realmente se concentren en una institución. ¿Cuánto tarda desde que se radica la solicitud hasta que una familia puede gozar del beneficio? ¿Qué tiempo puede tardar? Está entre 7 a 8 meses. 8. Igual hay también algo que es bien importante, es un proceso muy individual. Así tengamos escenarios también de talleres, porque también llevamos un proceso de reflexión sobre un concepto que manejamos en el programa de adopción, que es la triada de adopción, y es hablar de esa familia adoptante, de ese niño o niña que está en una condición de adoptabilidad, pero de esa familia biológica de donde provienen estos niños y que será una base fundamental en esta construcción del vínculo. También tenemos toda una fase de evaluación de idoneidades y se hace a través de un proceso de psicología, de trabajo social, de evaluaciones médicas que permitan realmente recoger toda la información de esa familia para que se tome esa decisión de otorgar o no la idoneidad. También hablábamos ahorita previamente de hay muchas familias con la intención de adoptar, pero la adopción no es para todas las familias porque prima el derecho fundamental de estos niños. Y en esa idoneidad es cumplir las 4 idoneidades. Las familias dicen, no, pero yo tengo 3 de 4. Es la totalidad de idoneidades para que se otorgue ese concepto a través de un comité de adopciones, que es el único ente quien puede tomar estas decisiones. Perfecto. También en el proceso, y ya viene pues toda la parte, ya esa preparación, asignación, que es fundamental también. Muy bien y muy claro. Pero ahora hablemos de los niños. ¿Quiénes son esos niños? ¿Quiénes son estos adolescentes? Nosotros en este momento, en el programa en Colombia, contamos con niños que están esperando una familia, niños que tienen más de 10 años.
niños que añoran tener una familia, que sueñan todos los días con tenerla. Algunos niños se acuerdan de haber tenido familia, otros niños no se acuerdan nunca de haber tenido una familia, pero se imaginan una familia preciosa y se imaginan ser protagonistas de la familia, como decía María Cristina, se imaginan que los acuesten todas las noches con un beso. ¿Qué familias se imaginan, más o menos? Supongo que hay muchas versiones, pero ¿qué familias se imaginan? Hay muchas versiones. Hay unos niños que se imaginan tener papá y mamá y un hermanito y un perro. Digamos que esa es como la familia de cuento. Sí. Hay unos que son felices con una mamá, hay otros que son felices soñando con un solo papá. Digamos que eso, el tener tú a alguien que te quiera, es lo fundamental para estos niños. Como te estaba diciendo yo, el tener a alguien que te acueste por las noches y te dé un beso. Y tener a alguien a quien tú seas algo para él y quien te llame algo. O sea, yo poder ser tu hija y tú poder ser mi papá. Eso es lo fundamental en este proceso. También hay niños con necesidades especiales. Eso quiere decir que son niños con problemas médicos, síndrome de Down, hay retardos mentales leves, también hay labios leporinos, problemas del corazón. No, digamos que la lista es larga. ¿Qué niños se adoptan durante estas fases más rápidamente? Los niños sanos, menores de 7 años, rápidamente hay familias en lista de espera que quieren adoptar a estos chiquitos y que han sido aprobados y son idóneos. Los niños mayores de 10 años o también los de 7 a 10 son niños para los que tenemos que buscar familias y bienestar familiar, junto con las instituciones hacemos varios programas para poderle buscar a estos niños una familia. Perfecto, pues yo creo que es un tema que ya va tomando más forma y más comprensión para todos y yo creo que es un tema sin duda fundamental. Vamos a nuestro segundo corte de comerciales y hablaremos un poco de los retos que le significan al país, de esas familias extranjeras o nacionales que están haciendo las solicitudes y cómo se nos mueve este proceso en los próximos años frente a una nueva Colombia. Vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Regresamos a nuestra última parte aquí en Diálogo Mayor. No creo que podamos dar conclusiones, pero sí nos hemos ido aproximando a este tema tan interesante. Eduardo, contémosle a los colombianos cómo se nos mueven estas solicitudes directamente en el ICBF, inclusive en sus propias instituciones, ¿cierto? En términos de familias colombianas y familias extranjeras. Bueno, en este caso, lo que tenemos en la actualidad son un poco más de 1.800 familias extranjeras y 300 colombianas que forman parte de las listas de espera tanto de las regionales del ICBF como de las instituciones autorizadas para desarrollar el programa de adopción. Pero digamos que la tendencia durante los últimos 4 años ha sido o ha indicado que la adopción nacional está teniendo más movimiento que la adopción extranjera y eso en parte pues ha sido el resultado de afrontar ciertos retos relacionados con la adopción y con la concepción cultural que se tiene de esta. Eso significa que, digamos, los colombianos, las familias, hemos ido desarrollando, digamos, una capacidad de solidaridad, de hermandad, mucho más próxima con nuestros niños, con nuestros ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿O qué significa ese crecimiento? Pues allí lo primero que uno tiene que advertir es que la única motivación que se acepta para la adopción es justamente el deseo de ser papá. Y al final medir a alguien en términos de idoneidad, y me corrigen Elena y Cristina, que profesionalmente conocen de esto mucho más que yo, finalmente las idoneidades lo que tratan de medir es la capacidad de ejercer ese rol parental y de generar esos vínculos y de construir familia, ¿cierto? Pero igual sigue siendo una deuda pendiente en el caso de nosotros los colombianos, porque como lo comentaba Elena hace un rato, los niños que en la actualidad están esperando una familia, que están soñando con una familia, son todos esos niños que se consideran de características y de necesidades especiales, y es respecto de estos que la deuda pendiente de nosotros como sociedad colombiana es tener una mayor apertura frente a los niños que están allí esperando. Por supuesto. Esta pregunta puede ser un poco engorrosa, pero yo creo que es importante y va para las damas. Ustedes le hacen seguimiento, supongo, a un niño que ya tiene un nuevo hogar. Y pueden haber niños que se encuentran con hermanitos o niños que no tienen hermanitos. Si uno le hace un seguimiento en la vida de este niño, uno puede decir que es un niño
perdóneme la especulación, que podría ser más feliz que un hijo normal, o sigue teniendo los estándares normales, o es más infeliz? ¿Cómo se maneja ese tema en el seguimiento? Bueno, hay un tema del seguimiento que eso parece importante, que es por ley, porque también a veces uno lo que se cree es que el niño se fue en adopción y eso nadie más estuvo pendiente de él. Y creemos totalmente en el proceso de acompañamiento, creemos que acompañar y hacer ese seguimiento a las familias, como se empiezan a constituir y a construir, es parte del éxito que hemos tenido. Hay retos claramente en la integración y por eso es el proceso riguroso que se debe hacer con anterioridad en este tema de las idoneidades, porque es enfrentarse, sea la edad que sea, y claramente entre sean más grandes los niños hay mayores retos, pero sí existen unas circunstancias que determinan la necesidad de ir acompañando, ir orientando a estas familias, y ese proceso por ley es de 2 años que debemos hacerlo, pero también uno con las familias empieza a construir un tema comunidad y un tema también de vínculo donde uno encuentra, hacia la pregunta que tú hacías, es, nosotros sentimos que en la experiencia son niños que son hijos y que llegan a ocupar un lugar en esa familia como Importante. hijos, como nietos, como hermanos, como primos, y no como el niño adoptado, porque es empezar también a ir cambiando la idea que siempre van a ser adoptados, no, es una condición. Y en esa condición depende de lo que la familia realmente quiera hacer con estos niños. Y encontramos también familias que han necesitado mucha ayuda para poder salir adelante, pero desde que tengan esa claridad, son procesos que van a ser muy sanos para todas las partes. Bueno, vamos a ir ya a nuestra parte final y yo quisiera escucharles a ustedes un tema que es, este tema que es tan importante, pero que sin duda a futuro en el país se nos convierte en un escenario retador. Porque yo creo que efectivamente los procesos de una familia, ir creciendo y constituyéndose en familia, pues son procesos de ternura, de entrega, de generosidad, de poder compartir mi amor y mi alegría con otros. ¿Cuáles serían los retos para el país frente a una nueva Colombia en estos temas de la adopción? Bueno, digamos que el reto en medio de todas las situaciones que se han presentado en los últimos 4 o 5 años es seguir manteniendo un proceso que es fuerte legal y técnicamente y que es reconocido por su rigurosidad, digamos que a nivel internacional. También existe una necesidad de decisiones prontas respecto de las vidas de los niños para definir si finalmente su lugar es volver con su familia biológica a través del reintegro, que es la primera vía siempre porque se presume que la familia biológica es idónea, o declarar efectivamente en adoptabilidad en el momento preciso para que todas las oportunidades y todo el potencial que puede llegar a tener para que los comités de adopciones asignen rápido una familia pueda ser efectivamente una realidad, pero también es una cuestión cultural porque pese a que la ley nos da a los colombianos la prelación siempre en toda asignación, y eso es algo por lo que velamos todos siempre porque haya una opción colombiana antes que una opción internacional, resulta que las familias biológicas son el principal entorno que está vulnerando. Las familias biológicas debiendo ser el principal entorno de protección, la primera línea de defensa de los niños, esencialmente son la fuente de la violencia para esos niños y lamentablemente siendo nosotros los que tenemos la prelación para adoptar, en esencia siempre tratamos de fincar en nuestras expectativas efectivamente lo que queremos para la adopción y no viendo la adopción como un derecho que en realidad tiene el niño. Perfecto, interesante. ¿Retos? Sí, me uno al reto que dice Eduardo con respecto a la vida de estos niños. Hay que tomar decisiones sobre los procesos porque cuando los niños empiezan a crecer, también empezamos a perder esas opciones de familia y no se lo merecen. Los niños se merecen tener una familia que los ame y los cuide. Y a nivel del proceso con los colombianos es empezar también a abrirnos mucho más a esos perfiles también de niños que no solamente estén en los bebés, en ese anhelo que yo tengo, que es respetable, pero que la realidad de nuestro país nos está mostrando que niños más grandes están necesitando familias en su mismo entorno y que seguramente las familias colombianas podemos llegar a abrir esa posibilidad sin poner tantas condiciones, sino ser legítimamente querer ser una familia. ¿Ese porcentaje de niños de más de 10 años es alto? Sí, es ¿Es alto? el de 4.960 niños. Sí, es alto, Sí. comparativamente Sí. es alto. Finalmente las familias lo que quieren son niños entre los 0 y los 6 meses, 10 meses, un Sí. año o algo así, ¿no? Hasta 4 años. Hasta 4 Tercera, años. Digamos, es lo que más. Exactamente. ¿Cuáles serían los retos, Elena? Bueno, yo me uno a ellos también. Yo creo que tomar decisiones rápido, conseguirle una familia a todos los niños que están esperando una familia.
y yo creo que elevar el debate, yo creo que pensar más en los niños y poder tener un debate serio, y por eso pues vamos a hacer el congreso, tenemos el primer congreso latinoamericano de adopciones, el 27 y 28 de octubre, en el cubo aquí en con Bogotá. subsidio, aquí en Bogotá, en el cubo con subsidio. Yo creo que es un tema importantísimo. Yo creo que es un tema muy importante y yo creo que es un tema que nunca hemos tratado a profundidad. Yo creo que nos quedamos siempre en que los adultos quieren adoptar, en quién quiere adoptar, en quién no quiere adoptar y no en los niños, que es lo importante. Perfecto, pues bueno, hemos llegado al final, les agradecemos a nuestros invitados, muchas gracias a ustedes. El tema por supuesto no se ha agotado, lo saben ustedes. Es un tema interesante que queríamos traerlo a Diálogo Mayor porque hemos recibido solicitudes de nuestras televidentes, de nuestras audiencias en las redes sociales sobre este tema que es muy importante. El derecho de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes de menos de 18 años a tener una familia idónea, una familia que les quiera, que construya buenos ciudadanos, buenos seres humanos, mejores colombianos. Muchas gracias a todos ustedes, los esperamos en nuestras redes sociales y el próximo jueves estaremos aquí en otro encuentro con Diálogo Mayor. Una feliz noche.